x igual a x al cubo, vamos a revisar esta función. Sabemos que toda función impar debe cumplir que f de menos x es igual a menos f de x. En un ejemplo, x igual a 1 y x igual a menos 1, tendríamos que f de 1 es igual a 1 al cubo, que es 1, y f de menos 1 es menos 1 al cubo, que es menos 1. Luego, f de 1 sería lo mismo que f de menos 1 si multiplico por menos. O sea, si multiplico por menos a 1, tendríamos f de menos 1. Y ese es menos f de 1. Luego quiere decir que con estos valores estamos demostrando que la función es impar. Pero debe cumplirse esta misma situación en todos los x de su dominio. Entonces podemos concluir que para todo x que pertenece a los reales, que es el dominio de la función f de x igual a x al cubo, tenemos que f de menos x, que es igual a menos x al cubo, es lo mismo que menos x al cubo. Y eso es menos f de x. Es decir, partimos de f de menos x y llegamos a menos f de x en cualquier valor. Gráficamente, ¿qué tenemos? Gráficamente tenemos, miremos los valores positivos, lo que les pasa. Entonces los valores positivos va a ser un giro volteo de los valores para obtener los valores negativos. También, eso quiere decir que la función es simétrica con respecto al origen. O también podemos decir que es simétrica con respecto a la recta y igual a x. Veamos por qué. Entonces, si yo veo la gráfica en esta parte, debajo de la recta y igual a x, vamos a obtener la misma en la parte encima de y igual a x. Estamos dibujando en este caso y igual a x sería como el espejo de la función, y de esta manera podemos concluir que una función impar es simétrica con respecto al origen, que es volteo giro, o simétrica con respecto a la recta y igual a x. Bueno, miremos el ejemplo f de x igual a 1 sobre x. Entonces tenemos f de menos x igual a menos f de x. Tomemos un ejemplo, veamos x igual a 2, f de 2 sería 1/2, y x igual a menos 2, f de menos 2 sería 1 sobre menos 2, que es menos 1/2. Entonces estaríamos diciendo que f de 2, para ser igual a f de menos 2, debo multiplicar por un signo menos, a 1/2, ¿cierto? Entonces eso satisface la condición. Ahora, podemos concluir que para todo x que pertenece a los reales, excepto el número 0, porque sabemos que esta función, su dominio son los reales, todos los reales menos 0, x no puede ser 0, no puede haber una división por 0, pues f de menos x sería 1 sobre menos x, que es menos 1 sobre x, y eso es menos f de x, ya que f de x es 1 sobre x. Luego hemos mostrado que para todo x que pertenece a los reales menos 0, f de menos x es menos f de x.
Revisemos también la gráfica de la función. Entonces podemos decir que es una función simétrica con respecto al origen. Si yo volteo y giro, encuentro la misma gráfica. Y también podemos decir que si miro o comparo la gráfica con respecto a la recta y igual a x, pues sabemos que es simétrica con respecto a esta recta, ¿cierto? Bueno, miremos otro ejemplo. La función f de x igual a 2x a la 5 menos x a la 7. Entonces, revisemos. Sabemos que vamos a mostrar que para f de menos x tendríamos 2 por menos x a la 5 menos x a la 7. Por ser una función par, sabemos que va a ser lo mismo que tener menos 2x a la 5, y esto sería menos x a la 7. Luego, en realidad tendríamos menos 2x a la 5 más x a la 7. ¿Qué es esto? Si coloco un menos como factor común, sería 2x a la 5 menos x a la 7. Y esa es f de x. Luego, hemos partido de f de menos x y hemos llegado a menos f de x. Lo que quiere decir que para todo x que pertenece a los reales, que sería el dominio de esta función, en este caso, f de menos x es lo mismo que menos f de x. Luego puedo concluir que la función es impar. Gráficamente vamos a revisar la función. Esta es la gráfica de la función. Vamos a voltear y girar y encontramos que la gráfica de la función vendría de esa manera, es decir, que es simétrica con respecto al origen, o también podemos pensar a la recta y igual a x. Si analizamos la gráfica arriba y abajo, encontramos los mismos valores contrarios, ¿cierto?, al espejo. Entonces, hemos mostrado que esta función es impar. Bueno, veamos el ejemplo. F de x igual a seno de x. Entonces, esta función cumple la siguiente condición. Si yo veo x igual a pi cuartos y x igual a menos pi cuartos, sabemos que seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 y seno de menos pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2. Luego, f de pi cuartos sería igual a f de menos pi cuartos si tuviéramos un signo menos a ese valor. Entonces, estaríamos diciendo que la función es impar. En general, para todo x que pertenece a los reales, tenemos que seno de menos x es lo mismo que menos seno de x. Esa viene siendo una identidad. Bueno, y gráficamente, pues la gráfica de esta función también realizamos la misma forma con simetría con respecto al origen, y nos damos cuenta que la función efectivamente lo es. Si comparamos y igual a x, la recta y igual a x como si fuera un espejo, pues tendríamos la misma gráfica a través del espejo
adentro y afuera. Entonces, esta función también sería impar.